Buen día, chicos. A continuación procederemos a hablar sobre la temática de evolución y clasificación de los seres vivos. Esto cumpliendo con el sílabus de acuerdo a lo programado. Esta vendría a ser una de las últimas temáticas. Voy a ver qué otra temática de pronto es importante del sílabus que les compartí a comienzo de semestre que nos haga falta pues para complementar estos conocimientos. ¿Sí? Pues ya como sabrán, podrán darse cuenta por la misma situación del semestre, no se pudo avanzar en la totalidad de las temáticas, pero he tratado de abordar las temáticas más importantes, ¿sí? Que considero son fundamentales para el desarrollo de sus carreras. Y pues en lo posible parece que ahora en vacaciones van a poderse realizar las prácticas de laboratorio, entonces pues ya les estaré comentando cómo vamos a realizar esto. Bueno, entonces, para comenzar a hablar de evolución, podemos empezar a hablar sobre que los comienzos del siglo XVIII, XIX, perdón, es decir, los años 1800, aún para esta época predominaba la idea del teocentrismo, ¿sí? El teocentrismo es pues la teoría que ustedes supongo la mayoría o todos conocen, que pues se habla donde Dios es el centro de todo, ¿sí? Pues la Iglesia Católica para la época tenía un gran poder, tanto religioso como gubernamental, casi que en todo el mundo, y entonces, debido a esto, pues era la teoría más aceptada, ¿sí? Chicos, aprovecho para pedirles una disculpa, creo que de fondo se escucha música, pero pues es el vecino que tiene música a todo volumen y pues no le quiere bajar. Bueno, entonces me disculpan si eso de pronto influye en su concentración. Pero bueno, entonces, continuando hablando sobre la idea del teocentrismo, se habla, pues, como ustedes ya saben, que Dios es el creador de todo lo existente, tanto lo vivo como lo no vivo. Entonces, de acuerdo a esto, se decía que los organismos no cambiaban, es decir, no evolucionaban, eran los mismos desde un comienzo hasta un fin, esto debido a la idea de creación del mundo, sí, de creación de Dios, pues esta idea que ustedes la mayoría han de conocer, que Dios creó el mundo en 7 días y el último día nos creó a nosotros como humanos, a su imagen y semejanza, y que los animales y los humanos somos exactamente iguales a como Él nos crió en un principio y hasta hoy en día, ¿sí? Por lo tanto, se considera que las especies son invariables, no cambian, permanecen exactamente igual a lo largo del tiempo, ¿sí? Y pues para la época, contradecir la idea del teocentrismo, pues indicaba que las personas o las entidades que estuvieran contradiciendo esta idea estaban representando rebeldía porque iban en contra de la religión y en contra del gobierno, ¿sí? Y pues era un poco complicado hablar de esto para la época, pero pues ya hacia mitades del siglo XIX, este señor que pues ustedes ya han de conocer muy bien, Charles Darwin, eh, fue la persona que dio inicio a la revolución darwiniana, ¿sí? Quien empezó a hablar sobre el origen y el cambio de las especies, ¿sí? De una idea de evolución, ¿sí? Y pues esta idea de evolución la dio a partir de unos viajes que realizó en el barco que se llama HSM Beagle y pues del viaje que hablaremos más adelante, ¿sí? En la época, pues contradecir la idea del teocentrismo, pues fue algo muy peculiar, digamos que llamó mucho la atención, ¿sí? Porque pues empezó a desafiar las ideas predominantes sobre la tierra y la vida, ¿sí? Es decir, la creación de la tierra, la creación del mundo, de los animales, del humano, de las plantas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues esto debido a que él creó o desarrolló su teoría del origen de las especies. Esta él la publicó más o menos para 1859, ¿sí? Y esto lo hizo influenciado bajo el trabajo de otros autores que más adelante les mencionaré. Y pues esto debido a sus viajes en el barco Beagle que ya les mencioné. Entonces él por allá cuando tenía más o menos 19, 20 años, comenzó un viaje saliendo desde Inglaterra, ¿sí? Pasó por acá
unas islas que se conocen como Azores, otras por acá por África que se llama el Cape Verde, llegó a la bahía de Brasilera, ¿sí? Que no recuerdo cuál es su nombre, llegó, pasó por Río de Janeiro, Montevideo, todas estas islas de la Patagonia Argentina, Valparaíso, por acá en Lima, Perú, y llegó hasta las Islas Galápagos. Pues en esta isla fue fundamental para el desarrollo de su teoría, pues unas aves que se conocen como pinzones, que más adelante les comentaré qué fue lo que encontró con ellas. Y pues básicamente le dio la vuelta al mundo, llegó por acá a Australia, ¿sí? Pasó por Hobart, por Sydney, em, por como las islas del Rey George, ¿sí? Perdón que acá se me pasó la diapositiva. Pasó por todas estas islas de Indonesia, bueno, por algunas, no todas. Pasó por Madagascar, pasó por el sur de África, volvió acá a la bahía de Brasil, ¿sí? Y volvió a subir tanto por África hasta llegar a Londres. Esto fue un viaje de más o menos 5 años, en el cual él recolectó mucha información de pues diferentes organismos, animales y vegetales, en los cuales pues él empezó a entender que los organismos cambiaban y eran diferentes, y al parecer esta idea de inmutabilidad y que todo era exactamente igual a la creación de Dios, pues como que no era muy cierto. Bueno, entonces en cuanto a la teoría de la evolución, o pues para hablar sobre el desarrollo de la teoría del origen de las especies, debemos hablar de lo que sucedió muchos años antes. Charles Darwin la publicó en 1859, ¿sí? Pero pues digamos las principales ideas que lo ayudaron a él a desarrollar esta idea se vienen a dar desde los años 1700, ¿sí? Comenzamos en el año 1795, donde Hutton propuso un principio de gradualismo. En la próxima diapositiva les voy a explicar qué es gradualismo, ¿sí? Para 1798, Malthus publicó un ensayo donde habla sobre los principios de población. 1809, Lamarck publicó una hipótesis de evolución, su propia hipótesis de evolución. Para 1812, bueno, acá ya en 1809, Charles Darwin fue cuando nació, ¿sí? Entonces, desde antes de nacer Darwin ya se estaban creando ideas sobre evolución de los organismos. Para 1812, Cuvier publicó unos estudios muy extensos, sí, en los cuales habla sobre los fósiles de vertebrados. Y a partir, pues supongo que ustedes conocen algo de esto, a partir de los fósiles de los vertebrados se pueden encontrar similaridades entre huesos de diferentes organismos y pues se puede, digamos, dar una semejanza entre relaciones de parentesco. Para 1830, eh, Sir Charles Lyell, ¿sí? Publicó los principios de geología. La geología pues está muy relacionada con la paleontología, ¿sí? Es decir, la búsqueda de fósiles y pues entender la anatomía de estos huesos para ver las relaciones filogenéticas entre los diferentes organismos, ¿sí? Y pues aquí para estas épocas, 1831-1832 36, perdón, fue cuando Charles Darwin empezó sus viajes o realizó sus viajes. Vean que fue un viaje de 5 años, de 1831 a 1836, un viaje de 5 años en el cual pues atravesó el mundo, como ya les expliqué en la anterior diapositiva, en el barco HMS Beagle, ¿sí? Y pues él también habló mucho sobre las iguanas de las Islas Galápagos, que pues más adelante les hablaré un poquito de las Islas Galápagos, y pues que estas islas fueron importantes para el desarrollo de la teoría del origen de las especies. Bueno, ya para 1844, Darwin comenzó a escribir unos ensayos sobre la descendencia con modificación, es decir, que, digamos, todos venimos, o bueno, eso todavía no lo menciona, pero que los padres tienen hijos y esos hijos algunas veces presentan modificaciones y esas modificaciones pueden ser, pues todavía no se hablaba de genética propiamente dicha,
pero ya se tenían como unos conocimientos de que había algo dentro del organismo de los seres vivos que los hacía cambiar físicamente. Así que ya con ustedes hablamos sobre lo que es fenotipo y genotipo, ¿sí? Bueno, entonces él empezó con estos ensayos, a escribir estos ensayos, digamos, de la modificación de los descendientes, ¿sí? Y pues fue, digamos, el punto donde empezó a desarrollar su teoría del origen de las especies, ¿sí? Para 1858, perdón, eh, Wallace, ¿sí? Él también estaba realizando, digamos, casi que al mismo tiempo que, o digamos, durante todos estos años, Wallace realizó también ciertos viajes alrededor del mundo, pero mayormente se la pasó en las islas de Indonesia, ¿sí? Y pues en estas islas él también llegó casi que a las mismas conjeturas o a las mismas conclusiones que Charles Darwin, que él publicaba en estos ensayos. Y pues para 1858, Alfred Wallace le escribió una carta a Darwin en la cual pues le hacía entender, digamos, le participaba o le comentaba que él estaba como viendo ciertos patrones de cambio en la naturaleza, ¿sí? Que se relacionaba mucho con lo que él con lo que Darwin ya había escrito en sus ensayos, ¿sí? Y entonces Darwin pues se asustó ya para la época, obviamente ya habían universidades, ya había academia, ya se hablaba de publicaciones, ya se hablaba de, digamos, derechos de autor, ¿sí? Entonces Charles Darwin, ya pues a 20 años desarrollando sus ideas, poco más de 20 años, y entonces vio al ver que Wallace en muy poco tiempo las había desarrollado mejor, entonces él pues se apuró a publicar. Él tenía algunos problemas de salud y pues no quería publicar estas ideas, pero entonces esto, digamos, como el hecho de no perder los derechos de autor, si entonces se apuró a publicar a partir de lo que él había descubierto acá en todo en su viaje alrededor del mundo y a partir de lo que le mencionaba Wallace en su carta. ¿Sí? Entonces, para 1859, tan solo un año después de la escritura de la carta de Wallace, él publicó El origen de las especies. ¿Sí? Entonces, pues esto es pues para que vean, digamos, que no solamente Charles Darwin es importante en cuanto a a la formación de esta teoría, sino que Alfred Wallace también ayudó a la formación, digamos, a la creación de esta teoría, ¿sí? Para ayudar, digamos, a la formación de lo que hoy conocemos como la biología moderna. Bueno, entonces acá les vengo a hablar sobre lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Les mencioné que James Hutton, ¿sí? Él habló sobre gradualismo antes de que naciera Darwin, si no estoy mal, ¿sí? Sí, mucho tiempo antes. Y pues en esta teoría, James Hutton propone que los cambios profundos, o sea, cambios visibles en los organismos que den la idea de evolución, ¿sí? Son el resultado acumulado de procesos lentos, es decir, de cambios lentos y continuos. Es decir, por ejemplo, acá en este caso se empezó de esta mariposita como anaranjado con amarillo y a partir del tiempo, mucho tiempo, se empezaron a dar cambios graduales en los que se cambió la mariposa como amarillo más clarito, como anaranjado más oscuro, empezaron a darse cambios graduales, digamos en este caso en la tonalidad del color de las mariposas hasta el punto en que ya hay una división a nivel de especie entre una mariposa blanca y una mariposa totalmente anaranjada, prácticamente, a partir de una mariposa que tenía tonalidades entre anaranjado y amarillo. Esa es la idea de gradualismo, no es que esta especie se convierta en estas dos de un momento a otro, sino que tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para que hayan unos cambios graduales y se formen nuevas especies. El ensayo sobre el principio de población, ¿sí? Que lo publicó Malthus, ¿sí? Él propone que pues si no se controlan los nacimientos, pues aquí en este momento ya se hablaba sobre crecimiento poblacional humano, ¿sí? Entonces él dice que si no se controlan los nacimientos de la población humana, ¿sí? Es decir, que si siguen teniendo hartos hijos descontroladamente,
Entonces, pues va a llegar un momento en que la misma Tierra no pueda sostenernos a todos juntos, ¿cierto? Todos vamos a requerir recursos, consumir de la Tierra y pues va a ser un momento en que va a haber un momento en que los recursos de la Tierra no van a ser suficientes para todos y pues van a haber problemas sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Lo que hoy en día ya estamos hablando. Este señor en 1700 habló de esto, es decir, predijo lo que estamos viviendo hoy en día. También habló la teoría de evolución de Lamarck. Este señor propone que la vida evoluciona sucesivamente, es decir, como que se relaciona un poquito con el gradualismo, ¿sí? Y esto se va dando a medida que cambia el ambiente, ¿sí? El ambiente tiene cambios también graduales, a veces tiene cambios abruptos, pero digamos los cambios son graduales. En este caso, por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, está siendo gradual, ¿sí? Va siendo más o menos como de a 1 grado centígrado, el aumento de 1 grado centígrado cada 5 o 10 años, ¿sí? Entonces, a medida que el ambiente va cambiando, pues también las especies van a cambiar. Es decir, por ejemplo, acá él da el ejemplo de las jirafas, en la que las jirafas comenzaron siendo de tamaños pequeños y consumían árboles de tamaños pequeños que existían para las épocas de hace, no sé, millones de años. Y pues entonces estos comenzó a haber, no sé, cambios ambientales que causaron que los árboles tendieran a crecer o a elevar la altitud de sus hojas y entonces las jirafas de cuellos grandes, de cuellos altos, perdón, podían alcanzar todas las hojas frescas de los árboles altos, ¿sí? Entonces, digamos como que estos cambios ambientales favorecían a que las jirafas de cuellos altos sobrevivieran sobre o pues pudieran adquirir mayor cantidad de recursos sobre las jirafas que no tenían cuellos largos o las jirafas de cuellos cortos. Sí, entonces el mismo ambiente se encargó de favorecer a las jirafas de cabellos largos que las de cuellos largos, perdón, que las de cuellos cortos. Por tanto, entonces tras el paso generacional de diferentes eh, cebras de cuellos largos, dio el paso pues a cebras de cuellos aún más largos, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice la marca. También se toma en cuenta la teoría de las catástrofes, ¿sí? Que la teoría de las catástrofes, que pues en esta pues habló George Cuvier, y en esta él dice, él no está muy de acuerdo con la teoría del gradualismo, ¿sí? Sino que dice que en el mundo han ocurrido diferentes catástrofes, ¿sí? Y entonces a partir de cada catástrofe Dios ha tenido, eh, bueno, a partir de cada catástrofe ha ocurrido una gran extinción de especies y por lo tanto Dios ha tenido que volver a intervenir para crear nuevas especies, ¿sí? Entonces por eso él dice acá que hubieron varias creaciones que ocurrieron luego de cada catástrofe, ¿sí? Entonces Dios, para él, tuvo que intervenir varias veces para crear nuevas especies. Él no está de acuerdo con la idea de gradualismo y él dice que no, que las especies no cambian, no cambian gradualmente, sino que tienen cambios abruptos y estos cambios abruptos son ocasionados por Dios cada que ocurre una catástrofe, ¿sí? También podemos hablar de la teoría de la uniformidad. Eh, pues en esta la puso Sir Charles Lyell, como ya les mencioné en la anterior, en la diapositiva pues de la historia de la teoría de las especies, ¿cierto? Y pues él establece que todos los procesos naturales que cambian a las especies en el presente también lo han hecho de la misma manera en el pasado. Es decir, que hay como cierta fuerza, digamos, intrínseca en el ambiente o que no podemos ver, ¿cierto? Que ocasiona que las especies vayan cambiando, ¿sí? Y esa fuerza, yo lo digo fuerza es como para que me entiendan, ese como sentido evolutivo, esa misma fuerza era la misma hace muchos millones de años a la misma que es hoy, ¿sí? Es como esos cambios ambientales que hacen que las especies cambien en el pasado y que han hecho que las especies cambien en el presente, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a todas estas informaciones de teorías, Darwin las tomó, las asimiló para sí mismo, pues para poder dar explicación a su creación de la teoría de las especies, ¿sí?
Entonces acá, pues como ya les mencioné, la teoría de las especies fue escrita, la teoría del origen de las especies fue escrita por Charles Darwin, pero también esto fue gracias a William Wallace, a Alfred Wallace, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se considera que Charles Darwin es el padre de la biología moderna y sí es cierto, se le agradecen todos sus aportes porque sin él la biología no sería lo que es hoy en día, pero también hay que agradecerle a Alfred Wallace, ¿sí? Porque él fue el que le dio como el ánimo a Darwin para que publicara esta teoría y pues que tenían básicamente las mismas ideas para las mismas épocas, sino que pues Charles Darwin, como fue quien publicó, se llevó todo el crédito para la época. Bueno, entonces, como ya les comenté, Charles Darwin inició un viaje en el Beagle en 1836, ¿cierto? Perdón, lo finalizó, comenzó en 1831 y lo terminó en 1836, es decir, durante 5 años él recorrió el mundo y a partir de este recorrido del mundo, él, digamos, empezó a ser un naturalista, para la época no se decía biólogo, sino naturalista, en la cual, digamos, empíricamente él empezó a entender cómo era en sí la naturaleza, ¿sí? Entonces, pues como ya les comenté, esta carta, este es el Beagle, ¿sí? Es una representación eh, en una pintura del Beagle. Y pues Alfred Wallace, perdón, en 1958, pues él se encontraba en estas islas, las islas de Indonesia, ¿sí? Y entonces en estas islas, él publicó él le escribió en 1958, él le escribió que acá en estas islas él estaba viendo que estaba sucediendo lo mismo que pues Darwin vio en ese periodo de tiempo, en esos 5 años que él viajó, ¿sí? Entonces, pues ambos estaban llegando a la misma conclusión, ¿sí? En la carta que escribió Wallace a Darwin y pues en lo que encontró Darwin en estos viajes, se encontró que la selección natural es un mecanismo que determina la adaptación la adaptación y la especiación en los seres vivos. Es decir, que la selección natural es esa fuerza que yo les decía anteriormente, ¿sí? Que viene a ser la selección natural, viene a ser causada por el ambiente, ¿sí? Y que va a ser un mecanismo o que actúa como mecanismo que va a determinar la adaptación de los animales y por ende a partir de su adaptación y de su cambio, adaptación podemos hablar hasta adaptación desde a nivel de los genes de mutación, ¿cierto? Y a partir de la adaptación podemos hablar de la especiación de los seres vivos, ¿sí? Entonces, pues Darwin al ver esto, que pues posiblemente Wallace podría publicar, podría publicar antes que él se apuró a publicar en un año después, ¿sí? Demoró 20 años para publicar, pero lo que lo animó a publicar fue la competencia con otro autor. Bueno, y entonces, ¿qué sucedió? Pues que el 1 de julio de 1858, la Sociedad Linneana de Londres, esta es una sociedad, era, o pues es una sociedad de naturalistas, ¿sí? Pues leyó el resumen de la teoría que planteó Darwin, evolución de las especies por medio de la selección natural, ese es el nombre de la obra, y pues era pues el autor principal Charles Darwin, pero pues Alfred Russel Wallace también colaboró en esto. Cabe mencionar que, digamos, como agradecimiento, Darwin le escribe que pues él fue la persona que lo motivó a publicar, ¿sí? Y en este momento, el 1 de julio de 1858, se da el nacimiento de lo que hoy conocemos como la biología moderna, ¿sí? Porque a partir de esta publicación se empezaron a estudiar más cosas, se empezaron a entender nuevas cosas, empezaron a emerger las nuevas ramas de la biología, genética, microbiología, biología molecular, biología del desarrollo, ¿sí? Entonces ya la biología está consolidada como lo que es hoy en día, ¿sí? Y pues este libro consta de 14 capítulos que pues son, el primero, causa de variabilidad, en este caso se habla por qué los organismos son tan variables, ¿sí? Y acá pues entra la variabilidad genética que yo ya les he mencionado, pues para la época no se conocían todavía los genes, pero se hablaba, como les decía yo, Gregor Mendel hablaba sobre esos factores intrínsecos, ¿cierto? Esos factores heredables
que pues causan cambio en la descendencia, ¿cierto? Entonces las causas de variabilidad, variación de la naturaleza que pues está relacionado con este primer capítulo, la lucha por la existencia, es decir, esa necesidad de supervivencia de cada uno de los seres vivos, la selección natural, la supervivencia de los más aptos, es decir, que la selección natural hace que los más aptos o los organismos con mejores características puedan sobrevivir. También habla sobre leyes de variación, que esto va a estar muy relacionado con el primer capítulo. Dificultades de la teoría de la ascendencia con modificaciones, ¿sí? Esto pues ya vamos a hablar más adelante. Objeciones sobre la teoría de la selección natural. Él también tenía como ciertas cosas en las que no podía entender bien por qué era lo que sucedía y por qué, digamos, no podía ser, no tenía tan claro que fuera cierto la teoría del origen de las especies y él de alguna manera también como que se contradecía dentro de este libro. También habló del instinto, nosotros somos organismos muy instintivos, del hibridismo, ya más adelante les explicaré qué es, de la imperfección de los registros geológicos, es decir, de que los registros fósiles y geológicos no son, digamos, exactamente lo que se quiere para demostrar que esta teoría es verdad, ¿sí? Por eso aún sigue siendo una teoría, pero pues es muy aceptada hoy en día. Habló pues sobre la sucesión geológica lenta y sucesiva de nuevas especies. Habló sobre la distribución geográfica, cómo la distribución geográfica influencia, digamos, la variabilidad de las especies, ¿sí? Cómo las especies son diferentes. Em, pues tuvo como dos capítulos para esto y por último habló sobre las afinidades mutuas sobre los organismos, es decir, él habló sobre clasificación. ¿Sí? Entonces este último tema va a ser pues el tema que le vamos a continuar pues a la evolución. Bueno, entonces él dio pues y dos ideas principales sobre la teoría de las especies, ¿sí? La primera, pues como lo dice acá la diapositiva, dice que las especies contemporáneas, es decir, de la actualidad, surgieron de una sucesión de ancestros que eran diferentes a estas, es decir, las especies que encontramos hoy en día son digamos, esos descendientes diferentes a los que se encontraban digamos, en un tiempo pasado, ¿sí? Entonces, estos ancestros eran diferentes, ¿sí? Y pues por lo tanto, Darwin llamó a esto bueno, a este proceso de descendientes con modificación. Es decir, él habla de un ancestro en común que tenía ciertas peculiaridades físicas, y podemos decirlo hasta genéticas, ¿cierto? ¿Cierto? Y pues tiempo después ya tuvo descendientes con ciertas modificaciones, tanto genéticas y físicas, ¿sí? Por ejemplo, el caso que les decía yo en la diapositiva final de mutaciones, ¿cierto? Nosotros venimos de un ancestro, de un simio, de un mico, como lo quieran llamar, el cual pues estaba lleno de pelo, estaba encorvado, caminaba en cuatro patas, ¿cierto? Y tuvieron que haber ciertas sucesiones, ciertos descendientes, ¿cierto? Que fueron cambiando poco a poco hasta desencadenar en esos descendientes que somos nosotros hoy en día, que nos conocemos como Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces nosotros venimos a ser los descendientes con modificación de ese mico que caminaba en cuatro patas, que tenía mucho pelo, que tenía cerebro pequeño, ¿sí? Espero me estén entendiendo eso. Tenemos la segunda idea principal en la cual pues Darwin propuso que la selección natural es la causa principal que pues desencadena estas modificaciones en estos descendientes, ¿sí? Entonces, como ya les dije, la selección, y pues más adelante les voy a explicar, la selección natural es este mecanismo en el cual los organismos pueden evolucionar, ¿sí? Y pues la selección natural, como ya les dije, es esta manera en la cual el ambiente selecciona los organismos con los mejores caracteres que pues le ayudan a sobrevivir a ese nuevo ambiente, ¿sí? Y pues Darwin denominó a este mecanismo de adaptación evolutiva la selección natural porque el entorno natural selecciona constantemente, ¿sí? Entonces, como les digo, el ambiente, el entorno natural en el cual habitan esas especies va a ocasionar que
mueran los organismos con características que no sirven para ese ambiente y sobrevivan los organismos que sí tienen características que son óptimas para ese ambiente, que los ayudan a sobrevivir y pues de esta manera se sigan manteniendo estos caracteres a través de la descendencia, ¿sí? Y pues la propagación de estos rasgos, ¿sí? Entre los rasgos variantes, ¿cierto? Los rasgos variantes estamos hablando en este caso de alelos que ocurren naturalmente en la población, ¿sí? Es decir, vienen a hacer estos cambios, estos alelos nuevos que vienen a cambiar a partir de mutaciones genéticas, ¿cierto? Y pues estos cambios van a ocasionar que haya descendientes con modificación y que esos descendientes con modificación sobrevivan a los que tienen las características más óptimas para ese ambiente en el cual habitan. Y bueno, entonces acá procedemos a hablar sobre uno de los capítulos de Darwin, donde él habla de variación de la naturaleza. Él dice pues que los individuos no son exactamente iguales entre sí. Nosotros como individuos, como yo se los he hecho en clase, somos totalmente diferentes. Les hice el ejemplo de todos ahí sentados, diferente tipo de cabello, somos la misma especie, pero tenemos diferente tipo de cabello, diferente color, diferente estatura, diferente color de piel, diferente color de ojos, hasta diferentes personalidades, ¿sí? Y entonces, pues esto pues va a indicar cierta variación entre nosotros mismos como especie, ¿sí? Y pues estas variaciones se van a transmitir de padres a hijos, ¿sí? Y pues esto ya nosotros lo sabemos que se transmiten a través de esos alelos que llevan esos gametos y se entrecruzan entre sí. Y pues por eso nosotros tenemos 50% de la información del padre y 50% de la información de la madre, ¿sí? Y pues esas variaciones, como ya les dije, se transmiten de padres a hijos y pueden ser producidas al azar. Es decir, estas variaciones pueden ser producidas en cambios genéticos que favorecen el medio ambiente. Estas variaciones pueden ser benéficas o maléficas, ¿sí? En este caso, bueno, maléficas no perjudiciales. En este caso, pues podemos hablar sobre las mutaciones benéficas y las mutaciones perjudiciales. Si de alguna manera ya Darwin para la época hablaba de que algo sucedía dentro de nosotros que nos beneficiaba o nos perjudicaba y pues esto desencadenaba que la selección natural favoreciera esas mutaciones benéficas y esas mutaciones perjudiciales. ¿Sí? Bueno, entonces acá pues es importante hablar que por eso les mencionaba que para Darwin es muy importante las Islas Galápagos y para el desarrollo de su teoría, porque pues él en estas islas, sí, que se encuentran muy cercanas a Colombia, pero creo que pertenecen a Ecuador, si no estoy mal, él dice que había un pajarito conocido como pinzón que fue ancestral, digamos que fue de los primeros que habitó en estas islas, de los primeros de estas especies y que de este ancestro se desencadenó la evolución de varias especies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en las cuales estas especies, uno, habitaban en diferentes islas, ¿sí? Entonces unos habitaban acá, otros acá, otros acá, otros acá y otros acá y así sucesivamente. Y que además eh, eran pues muy similares entre sí, pero que la coloración de su plumaje era diferente, las formas de sus ojos, ¿sí? Y lo más importante, la forma de su pico. Por ejemplo, este es recto, este va hacia abajo, este va como recto, pero también tiene como una curvatura un poquito hacia abajo. Este es más pequeño, pero va hacia abajo. Este es un poquito más grande y un poquito inclinado hacia abajo. Y este es mucho más grande y como grueso, inclinado hacia abajo. Vean toda la variación que hay para este carácter, en este caso, para el carácter de pico, ¿sí? En las diferentes especies de pinzones, que estas fueron las que él encontró en su viaje cuando llegó a las Islas Galápagos. Y pues entonces él se preguntaba, bueno, pues si son organismos como de una misma especie, un mismo tamaño, ¿por qué son tan diferentes? Y pues se puso a observar su comportamiento y se dio cuenta que el pico es diferente, ¿sí? El pico es diferente y además que el pico dependía la forma de lo que comieran, ¿sí? Entonces, y pues vean chicos
que la morfología o la diferenciación o las variantes en los picos dependen de lo que come cada pinzón. Este pinzoncito come insectos, este se llama como, eh, bueno, el nombre en inglés traduce como pinzón verde como acurrucado o como chiquitico, no sé, la verdad no entiendo ese warbler qué es lo que traduce. Este es como em, pinzón vegetariano, ¿sí? Come frutas. Vean, el piquito es como más grande, pues para poder desmenuzar la misma pulpa, ¿sí? Estos de acá de la mitad son el nombre científico: Certicea olivácea, Platyspiza, Crassirrostris. Este viene a ser como Galápagos, no, Galápagos no, perdón, pinzón, no, la verdad no sé este término que dice, come insectos, este también come insectos, este come cactus y este come semillas. Entonces vean, este pues es razonable, digamos, pues para todos, la morfología de su pico es razonable, puesto pues que es funcional para lo que comen, ¿sí? Entonces este tiene que desarrollar un pico grueso, ¿sí? Que no se rompa fácilmente porque necesita algo fuerte que rompa las semillas para poder consumirlas, ¿sí? Este pues lo que necesita es un pico delgado, ¿cierto? Para poder picotear el cactus y no chuzarse con las espinas. ¿Sí? Este pues debe consumir insectos pequeños, pues por el tamaño de su pico. Este debe consumir insectos grandes y vean que es un pico como fuerte, lo que implica que pueda romper el exoesqueleto de quitina que tienen estos insectos. Este pues tiene fruta, digamos, come frutas, entonces el pico así como medio curvado hacia abajo, pues para poder rasgar la misma pulpa, algo así como los loritos, y pues este también debe consumir insectos muy pequeños, y eso ya depende del tipo de pico. Entonces vean que las mismas condiciones habitables modifican la morfología, ¿cierto?, del animal. Y pues lo que básicamente Darwin dice que a partir de este ancestro en común, tuvo hijos, bueno, hubieron esos hijos y esos hijos migraron a las diferentes islas y en esas islas se encontraron diferentes tipos de alimentos y pues a través de las diferentes generaciones, ¿cierto? Hubo como una evolución de tipo gradual y entonces en este caso, eh, pues se formaron diferentes picos a través, digamos, de la mutación entre estos descendientes con modificación, ¿sí? Otro capítulo que pues Darwin habló fue el de causas de variabilidad. En este capítulo él dice que los individuos de cierta especie, es decir, la especie de estudio, la especie de la que se esté hablando, van a diferir o ser diferentes entre sí. Y pues las causas de esta pueden ser dos cosas. Uno, las condiciones de vida, ¿sí? Es decir, esas condiciones que actúan de manera directa sobre el organismo, ¿cierto? O de manera indirecta sobre el aparato reproductor. Entonces, en este caso les traigo la fotico de todos estos tipos de color de piel, porque en este caso, entonces, el ambiente, ¿sí? Las condiciones de vida de estas personas son las que modifican el tipo de color de piel. Entonces, vean el negrito. Ustedes entonces al ver al negrito piensan en un lugar que vive o que está adaptado a vivir en un lugar de tierra caliente y una persona totalmente blanca está adaptada a vivir a un lugar de condiciones más frías, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué implica esto? Esto pues ya está científicamente evaluado y resulta que los negritos tienen, pues sin ofender, en ningún momento yo quiero ofender, pero a veces la gente se ofende por uno decir negro, o entonces persona de color, tiene em, tiene pues color negro y esto es debido a que los negritos tienen alta producción de melanina, ¿sí? Y esta proteína es la que da el color en la piel. Entonces, al tener alta producción de melanina, va a generar una coloración de tipo negro, oscura o café, ¿sí? Entonces, y esto pues también tiene cierto implicación evolutiva y hasta adaptativa, porque la melanina de alguna manera protege a la piel de los rayos UV. Y recuerden que los rayos UV son los encargados de ocasionar cáncer de piel. Entonces, pues no quiere decir que los negritos nunca vayan a sufrir de cáncer de piel, no, porque sí se han encontrado personas de todos los colores de piel con cáncer de piel, pero resulta que es
un poco menos probable que ellos sufran de cáncer de piel a que ellos sufran de cáncer de piel, ¿sí? Entonces, menos probabilidad, mayor probabilidad, ¿sí? Entonces, vean que acá tenemos diferentes tipos de producción de melanina. Este señor producirá muy poca melanina, se va aumentando la producción de melanina, pues hasta la persona que produce en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, por eso uno piensa, los negritos, tierra caliente. Las personas mucho más blancas, que parece que uno les dice, usted parece color leche, pues de tierras más frías, ¿sí? Entonces, esas condiciones de vida, pues actúan de manera directa sobre el organismo del individuo. En este caso estamos hablando sobre la piel e indirecta sobre el aparato reproductor. ¿Por qué indirecta? Porque estos genes, seguramente, como ya hablamos, no seguramente, es que están en las células somáticas de estos organismos, ¿cierto? Digamos, el gen que codifica para la producción de melanina, ¿sí? Entonces está en este señor y pues seguramente al reproducirse su descendencia tendrá este mismo gen, ¿sí? Y por eso dice que tiene digamos, condiciones de vida que influencian indirectamente el aparato reproductor, ¿sí? Pero pues esto lo decía así Darwin en la época porque pues no sabía que existían o pues se sabía de la existencia de las gónadas, pero no se sabía de la división equitativa de información genética entre células sexuales. Esto para la época todavía no se sabía. Y bueno, entonces también habla sobre el uso y el desuso de estructuras corporales, ¿sí? Entonces, el usar estructuras corporales hace que aparezcan nuevas cosas. Les voy a dar un ejemplo que no es de tipo genético, pero pues que les puede ayudar a entender. Por ejemplo, el campesino que está todos los días dele y dele y dele en la tierra manejando, no sé, palas, adón, todos estos materiales fuertes, empieza a desarrollar callos, ¿cierto? Y estos callos pues hacen que no le duelen las manos, mientras que uno que es de manito sensible, manita delicada, pues se va al campo y se va a poner a arar un día así a darle duro y parejo, pues se va a maltratar las manos. Sí, entonces el uso, digamos, de esta persona, de estos campesinos diariamente, usando estas herramientas, ha desencadenado que les aparezca callo, ¿sí? Esto no es de tipo genético, esto es más de tipo adaptativo, pero pues es un ejemplo que nos puede ayudar. Entonces los animales, hablemos de animales, los miquitos, muchos miquitos pues tienen cola prensil. Cola prensil es esa cola que se puede enrollar en las ramas y se pueden sostener. Nosotros dejamos de usarla porque empezamos a caminar de tipo bípedo, ¿sí? Empezamos a caminar cuadrúpedamente, pasamos de un hábitat arborícola, es decir, en los árboles, a un hábitat terrestre, ¿sí? Es decir, caminar en la tierra. Entonces dejamos de usar la cola y por lo tanto ese desuso de la cola digamos, es algo innecesario que no se necesita y seguramente hubieron cambios mutacionales en los cuales empezó a desaparecer la cola y ya pues hoy en día nosotros no tenemos esa cola prensil, sino tenemos pues las nalguitas. ¿Sí? Eso es lo que quiero darles a entender. Por ejemplo, también el ejemplo que les daba de las cordales, ¿sí? Ya las cordales, como no se están usando, son muelas que no sirven, que siempre se están sacando, entonces esas cordales están empezando a desaparecer. Yo por eso les preguntaba, no sé si era a ustedes o era a los de ecología, que les decía a quienes ya les nacieron las cordales. Unos levantaron las manos, otros a quienes todavía no, ¿sí? Entonces les nacieron todas, les nacieron dos, les nacieron una, ¿sí? Entonces les doy mi ejemplo. Mi hermana, ella es mayor que yo, le nacieron las cuatro cordales. A mí me nacieron solamente dos cordales. Y esta es la hora que no me aparecen las otras dos, ¿sí? Entonces, supuestamente las cordales nacen por ahí máximo hasta los 25 años. Yo tengo más de 25 años. Entonces, bueno, de hecho tengo 26. Entonces, digamos, de alguna manera, esto en mis genes, estas cordales, pues ya eso ya no, eso desapareció, ¿sí? Y si yo llego a tener hijos, seguramente mis hijos tendrán esa probabilidad de que les desaparezca ese tipo, ese carácter, ¿sí? Entonces el desuso hace que se pierda un carácter, pero el uso también hace que aparezca un carácter. Bueno, entonces es decir que si nosotros nos volvemos de tipo arborícola, otra vez, seguramente generaciones tras generaciones nos volverá a aparecer la cola, ¿sí? Estoy haciendo especulaciones, pero puede pasar, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a hablar de lo que es la selección natural, que pues nos va a desencadenar la supervivencia de los más aptos. Esta, este capítulo menciona que pues el medio ambiente o las condiciones de este pues van
a favorecer o dificultar la reproducción, ¿sí?, de los seres vivos, ¿sí? Esto según las condiciones del medio ambiente y las características que tengan estos organismos para sobrevivir. Acá, pues Darwin hace alusión a un ejemplo en el cual, pues él dice que encontró que unos escarabajos, una población de escarabajos, ¿sí?, que vivían en un lugar o un sustrato oscuro. Esta población de escarabajos tenía diferentes colores, negro, blanco y como un color intermedio grisecito. Resulta que pues llegaban las aves y se empezaban a comer estos escarabajos, pero se comían los escarabajos de color blanco y tal vez gris porque pues eran los organismos que podían ver más fácilmente dentro de este sustrato negro, ¿sí? Entonces pues los blancos, como ustedes pueden ver, son los que más resaltan sobre el estrato blanco, ¿sí? Y entonces se empezó a hacer una eliminación de los individuos que presentaban este carácter blanco, ¿sí? Por lo tanto, los que quedaban vivos, es decir, los de colores más oscuros, podían reproducirse y sobrevivir. Y por lo tanto, la población de escarabajos de color negro u oscuros, ¿sí?, entonces empezó a incrementarse, ¿sí?, y disminuyó o desapareció la población o los individuos de organismos blancos, de color blanco, perdón. Y esto pues a través de varias generaciones, ¿sí? Entonces, pues vean que, como lo dice acá, el medio ambiente favorece o dificulta la reproducción de los seres vivos según sea el caso. En este caso, ustedes van a responder en su mente que favoreció a, como dijo Dora la exploradora, el negro, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer ese ejercicio de Dora la exploradora. Acá el ambiente favoreció al negro y pues perjudicó al blanco, ¿sí? Porque ese carácter empezó a desaparecer a partir de que era muy visible para los pájaros. Entonces se favorecieron los individuos con característica negra y desaparecieron los individuos con características o con color blancos o claros. Eso es básicamente lo que dice la selección natural, ¿sí? Y pues este capítulo, o en este capítulo, Darwin dice que las condiciones de un medio pues van a favorecer o dificultar la supervivencia de las especies, ¿sí? Como ya les dije, el lugar en que se encuentren y de acuerdo a la característica que presenten los organismos van a ser favorecidos o desfavorecidos. Y por lo tanto, pues se van a seleccionar la reproducción de los organismos según sean sus características. Entonces, la reproducción de los escarabajos fue seleccionada a favor de los organismos negros, es decir, los organismos negros como podían sobrevivir, se podían seguir reproduciendo, pero fue favorecida en contra de los individuos blancos o de los colores claritos, porque pues se iban eliminando de la población, se iban comiendo los individuos claros y pues ya empezaba a disminuir la cantidad de individuos de color blanco y por lo tanto no podían reproducirse y pues generar descendencia de estos colores, ¿sí? Y pues además está la selección natural el capítulo de la selección natural parte de tres premisas, ¿sí? La primera indica que el rasgo del sujeto a selección debe ser heredable, ¿sí? Es decir, para que haya selección natural o se hable de selección natural de X rasgo de X organismo o especie, ese rasgo debe ser heredable. Entonces, para el caso de los escarabajos, el color de piel debe ser un rasgo heredable. Rasgos no heredables, por ejemplo, a ver, ahorita no se me ocurre ningún tipo de rasgos no heredables, es que casi que todo es heredable, porque tenemos muchísima información genética. Pues ahorita no se me ocurre, pero les debo el ejemplo. Ustedes traten de buscar en internet rasgos no heredables. Es la segunda premisa, pues dice que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. En el caso de los escarabajos, la variabilidad, o en este caso los alelos que existían para ese rasgo o para ese carácter era negro, gris y blanco. Y pues el carácter blanco fue el que se eliminó de la población, ¿sí? Y pues sobrevivió el negro y el gris, básicamente. Entonces, esos rasgos deben, como ya saben, tener variabilidad dentro de la población. Se favorecen los rasgos más óptimos para el ambiente y se
desfavorecen los rasgos menos óptimos pues para ese ambiente. Tenemos la tercera premisa que dice que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito del reproductor, ¿sí? Esto haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender a la población. Es decir, que ese rasgo que se está favoreciendo, ¿sí? Debe ser cambiante, ¿sí? No cambiante, debe favorecer la supervivencia del reproductor, ¿sí? Es decir, el carácter que favorecía la supervivencia del organismo reproductor para estos escarabajos era el negro, ¿sí? Entonces, ese factor, como los camuflaba, los permitía andar tranquilamente en el medio y pues reproducirse tranquilamente, ¿sí? Haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población, ¿sí? Entonces, digamos que ese color negro sea una mutación que hubo en esa población, en esos organismos, y fue un carácter heredable y se estableció en la población porque beneficiaba a esta especie. Y entonces, de esta manera, va a promover a que la población de estos escarabajos negros aumente. Y por último, pues Darwin mencionaba que la acumulación de esos cambios, ¿cierto? Generación tras generación, ¿cierto? Es decir, esos cambios graduales, produciría fenómenos evolutivos. Esos escarabajos entonces seguramente evolucionarán a una población de organismos de tipo negro que desarrollarán, digamos, un tipo de defensa antipredatoria que es el camuflaje. Y el camuflaje, pues es, como ustedes ya lo saben, el mecanismo por el cual los organismos se asemejan a su medio ambiente y pues es difícil que los depredadores los detecten. Ahora pues procedemos a hablar del gradualismo, que ya se los he mencionado mucho, pero pues es uno de los capítulos más importantes del libro del origen de las especies. Y pues básicamente habla que la selección natural va a favorecer la conservación y acumulación de pequeñas modificaciones heredadas, es decir, esos pequeños cambios mutacionales se van a ir acumulando con el paso del tiempo y esos cambios mutacionales van a ser favorecidos por la selección natural si ese carácter que se está creando poco a poco es benéfico para el organismo en ese ambiente en el cual está viviendo, ¿sí? Esas modificaciones pues deben ser todas provechosas, ¿sí? Pues para que el organismo pueda sobrevivir. Y pues la selección natural va a desterrar o va a desaparecer la creencia de la creación continua de nuevos seres, ¿sí? Orgánicos o cualquier modificación grande o súbita en estructura, ¿sí? Es decir, que no se va a dar un cambio evolutivo de un día para otro y que aparezca una cosa y que aparezca alguna extremidad o algún carácter nuevo en alguna especie de un día para otro. Eso no va a suceder porque los cambios deben ser poquito a poco. La evolución pues se da en millones de años, ¿sí? Ni siquiera en cientos o para ver la última perdón, la última modificación evolutiva en nosotros, pues básicamente fue la pérdida del pelo y el aumento de tamaño de cerebro, ¿sí? La pérdida casi total del pelo, ¿sí? En el cuerpo tenemos pues pelito en todo el cuerpo, pero es muy delgadito. Entonces de ahí no hemos cambiado mucho y vean que eso fue hace como unos 10.000, 20.000 años que hablamos del Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces ya llevamos 10.000 años de evolución y no hemos cambiado mucho, ¿sí? Entonces hemos cambiado más bien como para cosas de adaptación. Unas personas que viven en tierra caliente, otras que viven en tierra fría, otras que, no sé, que resisten más la radiación solar, otras que no. Por ahí alguien me hacía una alusión de las mutaciones benéficas, que han sido mutaciones que han favorecido la población, pero son mutaciones poco visibles, ¿sí? O más bien como de adaptación. También otro de los capítulos importantes de Darwin era el instinto. Y pues el instinto es básicamente esa conducta con ese patrón conductual de los organismos, pues que los ayuda a sobrevivir, ¿sí? Ahí pues como lo dice la diapositiva, es instintivo un acto para el que se necesita experiencia, el cual capacite para realizarlo. Generalmente es realizado por animales jóvenes sin experiencia, ¿sí? Entonces todos nosotros instintivamente vamos a actuar de alguna manera. Por ejemplo, ustedes, bueno, yo dudo que ustedes alguna vez los hayan atracado, ¿sí?
Pero entonces instintivamente cuando a uno lo atracan, uno siente miedo, uno va a salir a correr, ¿sí? O pues hacer algo para que no le hagan daño a uno, ni lo chusen, ni lo, no sé, ni le hagan daño, ni algo que no le suceda nada malo a uno, ¿sí? Entonces instintivamente uno siente miedo y del miedo pues se desencadenan ciertas conductas de protección. Y pues eso es lo que sucede en la naturaleza. Instintivamente los organismos van a actuar a favor de su supervivencia, ya sea para la búsqueda de alimento, ya sea para la búsqueda de nido, de madriguera, ya sea para la búsqueda de, mm, de hembras. Por ejemplo, el caso de búsqueda de hembras. Los machos, ustedes supongo han visto documentales donde los machos instintivamente, los jóvenes que no conocen que deben pelear, ¿cierto? Empiezan a pelear pues por la misma hembra, por la hembra, porque quieren copular, quieren dejar su descendencia en el ambiente, quieren ayudar o promover la conservación de la especie a partir de sus propios genes, ¿sí? Entonces esto instintivamente sucede, es decir, el instinto es una conducta que emerge de hacer algo cuando ni siquiera tenemos experiencia de eso, ¿sí? Y pues los rasgos de comportamiento, esto lo dice Darwin literal en su libro, los rasgos de comportamiento, al igual que los anatómicos y fisiológicos, varían entre individuos, se transmiten por heredabilidad y se vuelven más frecuentes en la medida que propicien a los individuos una capacidad mayor para afrontar los desafíos ambientales y reproducirse. Básicamente dice que los rasgos comportamentales también se heredan igual que los anatómicos y fisiológicos. De hecho, hoy en día se habla de genes del comportamiento, ¿sí? Y dentro del comportamiento, pues va incluido el instinto. Y pues el instinto, pues va a variar entre individuos. Por eso nosotros tenemos personalidades tan diferentes. O a veces las mamás dicen, ay, no, es que mi hijo sacó el genio del papá. Es que ese hijo mío sí tiene el mismo genio del papá. O al revés, tiene el mismo genio de la mamá, ¿sí? Entonces vean que ese comportamiento también es un carácter que se hereda y que pues podemos actuar a partir, digamos, ese instinto nos ayuda a nosotros a sobrevivir, ¿sí? Eh, y eso pues es una característica heredable que también está en los genes, que también es modificada por el ambiente, ¿cierto? Uno comienza la vida pensando unas cosas, va cambiando de acuerdo a la experiencia que va adquiriendo, pero uno sigue manteniendo como ciertos caracteres de su propia personalidad, ¿sí? Y pues digamos, se van a ver más frecuentes los comportamientos que favorezcan a la permanencia o supervivencia de la especie. ¿Sí? En nosotros, pues el comportamiento que nos ha favorecido como especie, el cuidado parental. ¿Sí? Las madres cuidan a los bebés hasta los 18, 20, 50 años a veces, ¿cierto? Y pues eso ha garantizado la supervivencia. Además, de la construcción de elementos que favorezcan nuestra salud, nuestro cuidado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto pues va a ayudar a enfrentar los desafíos ambientales, es decir, todo lo que nos va a afectar, no sé, el frío, el calor, cambios que nos causen que llegamos a morir y pues permita, nos ayude a sobrevivir y además a reproducirnos y generar pues la permanencia de la especie en el ambiente. Em, Continuamos con el capítulo del hibridismo. Charles Darwin dice que el hibridismo pues se da cuando organismos distintos, es decir, de especies diferentes, en algunas ocasiones pues se reproducen o pues copulan, hacen el acto sexual, como lo quieran decir, y pues al copular, em, pues va a generar que el espermatozoide y el óvulo se unan y generen un individuo viable, es decir, que pueda sobrevivir, ¿sí? Y a partir de esto, pues cuando se cruzan dos especies diferentes, al haber información genética muchas veces diferente, pues pueden ocurrir dos cosas. Uno, que pues ese hijo no se forme, ¿sí? Porque la información genética no es igual, no va a pasar nada. De pronto el espermatozoide puede fecundar, llegar pues a perforar el óvulo, pero la información genética no se va a recombinar, no va a haber ese cruce de gametos. Me disculpan el ejemplo, pero pues es para que ustedes entiendan. Por ejemplo, cuando los costeños pues dicen, ¿no? Que se comen a las burritas o que copulan con las burritas,
¿cierto? Entonces, pues ahí uno dice, pucha, ¿qué va a pasar con ese espermatozoide y ese óvulo? No pasa nada, no se fecunda ese óvulo porque no, la información genética no es igual, ¿cierto? No es viable ese feto y por lo tanto la burra no tiene hijos, no sé, con cabeza o piernas de humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Pero pues cuando las especies son muy similares, muy cercanas entre sí, ¿sí? La información genética puede ser muy parecida y puede generar esos hijos híbridos, ¿sí? Y al generar esos hijos híbridos pueden suceder dos cosas. Uno, la progenie puede ser estéril, ¿sí? Que es lo que ocurre comúnmente. Entonces, yo creo que ustedes han hablado del cruce entre caballo y burra, ¿cierto? Entonces estos dos organismos, ustedes saben que un burro y un caballo son muy parecidos. Entonces cuando se cruzan estos dos animales, pues va a nacer un hijito que se le conoce como la mula o el mulato, ¿sí? Y pues estos son generalmente parecidos como al burrito, más que todo, más al burro que al caballo. Y pues estos hijos van a ser estériles, van a ser, pues, tienen como la misma capacidad de resistencia de un burrito, pueden trabajar, hacer eso, pero no van a tener, no van a, digamos, al cruzarlo con un caballo, al cruzarlo con un burro o con otro, o con otra mula, no va a generar descendencia, porque son infértiles, no tienen, seguramente, si tienen células sexuales, esas células sexuales van a tener una información genética muy dañada, muy extraña, y pues por lo tanto no va a generar descendencia fértil. ¿Sí? Acá pues les traigo el ejemplo de el cebrallo, que es una cebra que se cruza con un caballo. Entonces, pues vean lo que tiene, pues los rasgos tanto de cebra como de caballo, es chiquito, se tiende a parecer más como a la cebra, pero vean que la tinción solo se ve en las patas y un poquito acá en el lomo, ¿sí? Entonces tiende a ser también como medio caballo, medio cebra, y vean que la cabeza tiende a ser muy grande a la del tamaño de un caballo. Las cebras tienen cabezas un poquito más pequeñas. Y acá tenemos el ligre, que es el cruce entre un león y una tigre o una tigresa, o un tigre y una leona, ¿sí? Eso ya depende. Y pues estos organismos pues generalmente van a ser estériles, ¿sí? Pero hay casos en los que digamos, hay especies que se cruzan que son muy similares, pues muy cercanas genéticamente y por lo tanto van a generar descendencia con capacidad reproductiva. Y como estos organismos nuevos, esos híbridos nuevos se pueden reproducir, tienen gónadas, bueno, gónadas no, células sexuales viables, que tienen información correcta viable, y se siguen cruzando entre sí, estos híbridos se siguen cruzando entre sí y hay, digamos, cambios mutacionales que los favorezcan, pueden generar nuevas especies, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando de pronto se descubren nuevas especies, que hubo el cruce, pues lo que pudo haber sucedido, ¿sí? Lo que hay un cruce entre especies diferentes que generaron un hijo fértil, ¿cierto? Este hijo fértil pudo seguirse reproduciendo y estos hijos sufrieron mutaciones y así sucesivamente hasta que se formó una nueva especie a partir del cruce de entre dos organismos de especies diferentes, ¿sí? Entonces eso es lo que puede suceder con el hibridismo y es otra parte, digamos, que ayuda a la evolución de los organismos. También pues Darwin hablaba sobre la imperfección de los registros geológicos. Y pues esta imperfección de los registros geológicos habla o dice Darwin que la ausencia de registro fósil o la ausencia de esas variantes intermedias o de esos eslabones entre cada uno de los organismos que se le han encontrado registro fósil es lo que dificulta la demostración del gradualismo, ¿sí? Entonces recuerden que para esa última diapositiva de la presentación de evolución, que yo les hablaba de mutación, perdón, que yo les hablaba de evolución, nosotros fuimos, pues, o se supone que nosotros los humanos fuimos cambiando gradualmente, ¿sí? Que pasamos de un simio o mico que caminaba de manera cuadrúpeda, ¿cierto? Tenía posición erguida, ¿sí? Pasó a caminar bípedamente, empezó como a erguir su posición, ¿cierto? A perder pelo, ¿cierto? Aumentar de tamaño, de altura, aumentar la cavidad encefálica, aumentar el tamaño del cerebro y a tener toda la pérdida de cabello, ¿sí?
Estos serían, digamos, diferentes eslabones que pues darían paso a conocer nuestro desarrollo como especie Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y pues digamos, vean que acá seguramente, o pues sí, sucede que pues para cambiar de posición, cambiar de manera de caminar y todo esto, los huesos van a tener de que cambiar de anatomía, ¿sí? Pues para facilitar digamos, el pasar de caminar de cuatro patas a pasar a caminar a dos patas, ¿sí? Generalmente cambian los huesos de las piernas, del tórax, porque pues pasó una posición horizontal, de tipo horizontal, ¿sí? A una posición de tipo vertical. Entonces estos eslabones dan, esos eslabones, digamos en el caso de los humanos o en el caso de todos los animales que se les esté estudiando su proceso evolutivo, se va a ver que pues hay un cambio gradual en el cambio de posición, en el cambio de los huesos y todo eso. Y resulta que pues para nosotros los humanos hay algunos eslabones perdidos, ¿sí? No hay registro fósil de la totalidad de todos los eslabones o de todos los pasos que tuvo que dar el hombre para ser lo que es hoy en día, ¿sí? Y pues esto es lo que dificulta la demostración del gradualismo, porque yo ya les he repetido que los cambios evolutivos son poco a poco, es decir, gradualmente, ¿sí? No se pasó de esto a esto. Y esto es lo que dificulta. Y pues obviamente muchos eslabones de todas las especies que se estén estudiando no se van a encontrar porque seguramente no hay registro fósil, los organismos se murieron de ese tipo de eslabón, todos se murieron y resulta que no habían las condiciones perfectas para que se conservaran como fósiles, ¿sí? O puede ser que están enterrados en lugares muy extraños, que no hay excavaciones, que no se encuentran, ¿cierto? No se han encontrado, puede ser que esos fósiles, esos eslabones no se encuentran por las mismas condiciones ambientales de que no existen o de que están en lugares donde no se ha explorado, ¿sí? Entonces eso es importante, por eso el gradualismo ha sido muy difícil de mostrarlo, pero es lo más aceptado hoy en día, ¿sí? Si llega a haber pues otra evidencia científica que demuestre lo contrario, pues se empieza a aceptar esa otra teoría. Pero hasta el momento, pues a pesar de eso, se acepta la teoría del gradualismo hasta hoy en día. Y pues ya que hemos hablado tanto de especies y todo esto de cambio gradual y desarrollo de las especies y origen de las especies, pues podemos hablar del concepto de especie, ¿sí? Que el concepto de especie nos va a indicar, podemos saber más o menos qué es una especie, ¿sí? En la actualidad hay muchísimas definiciones de especies, está la definición botánica, está la definición molecular, está la definición evolutiva, está la definición zoológica, hay muchísimas definiciones de especie, pero está también la definición genética y pues la definición de especie, cuando uno la va a usar, de acuerdo a la clasificación de especie que vaya a usar, sí, bueno, esto ya es un poco denso, pues se va a tomar en cuenta las definiciones de especie que encajen más con el estudio que se esté haciendo, ¿sí? Pero pues lo que se acepta, lo que más se acepta hoy en día es el concepto de especie, que es la unidad básica de clasificación biológica. Así es, la especie es la unidad más pequeña que nos ayuda a entender la clasificación biológica a niveles de cada organismo, ¿sí? Y pues como lo dice acá, una especie es un conjunto de organismos o poblaciones del mismo organismo, ¿sí? Naturales que son capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, aunque en un principio no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies, ¿sí? Entonces acá pues uno digamos, son individuos de la misma, digamos, del mismo tipo de organismo que pueden cruzarse entre sí. Es decir, pueden cruzarse, pueden tener hijos y además de tener hijos, esos hijos deben ser fértiles. Ahí no entra la definición de hibridismo, ¿sí? Y además, pues estos organismos deben ser similares entre sí. Nosotros como humanos tenemos pues nuestra morfología de humanos, cabeza arriba, piernas abajo, bueno, brazos, no sé, tenemos esta morfología de humanos, caminar bípedamente, tenemos 5 dedos en cada una de nuestras extremidades, en fin, ¿sí? Todo esto. Y pues nosotros podemos cruzarnos, cada uno de nosotros podemos cruzarnos con otro humano, ¿sí?
que pues obviamente ayudará a que tengamos descendencia fértil. Bueno, acá ya entra lo de la infertilidad y todo eso, pero esto ya son cosas más de tipo em, genético de cada individuo, ¿sí? Pero bueno, que esos hijos sean fértiles y puedan también generar que, pues, que tengan hijos de tipo humano y así pues también para cada una de las especies. Y además pues que seamos parecidos entre nosotros mismos, ¿sí? Esa es básicamente la definición de especie que se acepta, digamos, como en términos generales y es la que yo les voy a enseñar porque es la que van a necesitar más que todo, ¿sí? Si quieren ser curiosos, vayan a internet y busquen la definición zoológica de especie, genética, molecular, em, eh, vegetal, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues entonces ahora sí, pues para pasar a hablar de la clasificación de los seres vivos, tenemos que entender que desde los principios de la civilización humana se empezó con unos intentos de clasificación de todo lo vivo, ¿sí? Y pues se empezó con unos sistemas de tipo artificial de clasificación. Entonces, en este caso, se empezó a clasificar a los animales de tipo doméstico y silvestre. Ya ustedes saben que los animales domésticos son los animales criados bajo una, bueno, criados por los humanos, ¿sí? Y pues que tienen ya comportamientos que le han enseñado los humanos. Y silvestre, pues son los organismos que se han desarrollado, han crecido en sus ambientes naturales y no tienen ninguna relación con el humano, ¿sí? Y las plantas pues se clasificaban en estos sistemas artificiales como comestibles, las que nos alimentan, las que nos comemos en la ensalada, las maderables, todas las que nos ayudan a conseguir tablas para realizar todas estas construcciones que necesitamos, muebles y demás, y las medicinales, que pues son las que van a beneficiar nuestra salud. Si esto pues de acuerdo al uso que se le daba tanto a las plantas como a los animales en unos primeros inicios de la civilización humana. Luego, ya para el siglo IV, eh, antes de Cristo, sí, antes de Cristo, bueno, ya me confundí, me disculpan el error, me corregirán ahí, revisarán en internet para qué siglo vivió Aristóteles. Em, los animales los clasificó él fue, pues Aristóteles fue de los primeros que empezó a hacer, o pues de los primeros que se registra, que tienen registros escritos, que empezó pues a hacer una clasificación de tipo natural, ¿sí? Una clasificación científica no, una clasificación, em, una primera clasificación de los seres vivos, ¿sí? Entonces clasificó a los animales, en este caso, de terrestres y acuáticos. Dentro, pues, de los terrestres y acuáticos, él incluía lo que era doméstico y silvestre, ¿sí? Y además de las plantas, las pasó a clasificar de árboles, arbustos y hierbas, ¿sí? Entonces, los árboles son, pues, lo que se considera hoy en día como árboles, son las plantas de alturas de entre 10 a 30 metros o más, ¿sí? Los arbustos son las plantas como medio maderables que tienen alturas entre los 2 y los 5 metros de altura. Y las hierbas pues son las planticas más pequeñas que pues son entre unos 10, 20, 30 centímetros de altura. Esas vienen a ser las hierbas. Y pues también, esto también viene a hacer alusión a la clasificación o no, bueno, sí, a la clasificación de los niveles de un bosque o una selva, porque pues acá vemos que hay varios niveles de vegetación. Bueno, la corona, que es la parte más alta del bosque, donde digamos ustedes vuelan en un dron o un avión y es la parte que se ve desde arriba. Le sigue la parte bueno, la arbórea, que viene a ser todos los árboles donde se encuentran todos los animales de hábitos arbóreos. Sigue el nivel arbustivo, que son, pues están todos los arbustos entre los 2 y 5 metros y las hierbas entre los 20 y 50 centímetros y pues los pastos o los organismos rasantes que están en el piso, ¿sí? Este es un primer tipo de clasificación y ayuda a clasificar la estratigrafía vegetal vertical de los bosques. Y bueno, también ya pues tiempo después, para el siglo XV, si no estoy mal, Carlos Linneo, o como lo dice ahí, Carl Nilsson Linnaeus, realizó pues la primera clasificación, ahora sí de tipo científico, que se basó en semejanzas morfológicas y relaciones filogenéticas. Es decir, él empezó a clasificar los organismos por parecido físico, ¿sí?
y además relaciones filogenéticas que indican que si son parecidos, entonces genéticamente serán iguales. Si recuerden que para la época no existía la definición de genes ni de genética, pero ya se entendía que había algo que pues como que se pasaba de padres a hijos y nos hacía ser como somos físicamente. Y pues entonces Carlos Linneo definió como la unidad de clasificación la especie. Él fue pues entonces la persona que empezó a ubicar los animales como en estos cajoncitos que ustedes de pronto ya conocen, como especie, género, familia, clase, orden, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos que les enseño acá. Estos, ¿sí? Especie, género, familia, orden, clase, filo, división, reino y dominio, ¿sí? Y pues eso se acepta hoy en día, la clasificación tanto morfológica como filogenética de las especies, pero además se incluye la clasificación de tipo molecular, es decir, se hacen estudios moleculares a nivel de los genes de cada individuo y a partir de las semejanzas entre esos genes se clasifica quién es más cercano a quién, ¿sí? Entonces ya se incluye, se relacionan las semejanzas morfológicas, filogenéticas y además moleculares o de tipo genético, ¿sí? Y además, pues en la época, como les decía, se hablaba del teocentrismo, pues todas estas épocas de Edad Media y contemporánea más o menos, bueno, contemporánea no tanto, Renacimiento, Ilustración, todo esto se hablaba de la idea del teocentrismo, Dios era el centro de todo y todo se hacía bajo el nombre de Dios y todo esto, ¿sí? Y pues la especie era toda entidad creada por Dios, que es inmodificable. Volvemos a lo mismo que les hablaba del comienzo en la presentación, ¿sí? Entonces él decía que las especies eran tal cual a como las había creado Dios, ¿sí? Esto pues ya vino a ser como contradecido por lo que mencionó Darwin, ¿sí? Él estuvo para el siglo XV, XVI, si no estoy mal, y pues Darwin ya saben que para el siglo XIX. Y pues las especies semejantes se van a reunir en géneros y los géneros en clases y así sucesivamente. Los géneros en familias, las familias en clases y así. Y pues propuso la adopción de nombres universales para clasificar a los seres vivos. Es decir, cada especie tiene un nombre único que no se repite, ¿sí? Entonces, esos nombres tienen que tener ciertas reglas para que no se repitan. En toda la clasificación de todos los seres vivos del planeta, esos nombres no se pueden repetir, ¿sí? Algunas veces se repiten, pero son en organismos totalmente diferentes. Por ejemplo, no sé, un oso de anteojos con una bacteria, ¿sí? Entonces ya ahí toca definir de qué organismo es que se está hablando. Y pues, como lo digo, propuso nombres universales y estos nombres universales deben estar formados por dos palabras de tipo latinizado, es decir, deben sonar como a una entonación latina, ¿sí? Y bueno, no latina de acá, de los latinos de acá de Sudamérica, sino del idioma latino, ¿sí? Y pues los cuales deben indicar el epíteto genérico, ¿sí? Que nos va a decir a qué género pertenece ese organismo, y el epíteto específico, es decir, a qué especie pertenece el organismo del que estemos hablando. Y pues acá les traigo el ejemplo del osito de anteojos, que pues bien sabemos que se conoce como Tremactos ornatus, ¿sí? Y pues este nombre vean que es latinizado como Tremactus ornatus. Si yo quiero, por ejemplo, ponerle un nombre a una especie que descubrí, yo puedo ponerle el nombre que quiera, siempre y cuando no esté repetida y esté latinizada. Si quiero ponerle hasta mi nombre en honor a mí que lo descubrí, pues entonces le pongo Dianus gutierrinus, ¿sí? Entonces ahí ya está, es un poco medio feo el nombre, pero pues ahí ya está latinizada. Obviamente si llego algún día a descubrir una especie, pues no le voy a poner ese nombre, voy a ponerle un nombre que haga alusión a algún reconocimiento de la especie, ¿sí? Entonces, cuando les digo reconocimiento de la especie, entonces en este caso, por ejemplo, Tremactos ornatus, si trem hace alusión a una estructura que tiene muy diferente el oso de anteojos a los otros osos que tienen su húmero. Es una estructura anatómica de tipo óseo, pero pues no se las voy a enseñar porque es necesario. Trem pues hace alusión a eso, actos hace alusión a oso en palabra latina y ornatus hace alusión como a adornado, ¿sí? Entonces, ese adornado pues hace alusión a los anteojos que tiene el osito, ¿sí? Entonces ya cuando uno habla de ornatus, ya, bueno, el oso de anteojos, Tremactos ornatus, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar, que yo creo que a ustedes ya se los di,
Mirmecófaga tridáctila, ¿cierto? Les había dicho que mirmeco hacía alusión a la palabra latinizada de hormiga, faga, que come, ¿cierto? ¿Cierto? Tri, pues de tres, y dáctila, de dedo, ¿cierto? Entonces, mirmeco, faga, que come hormigas, ¿cierto? Y tridáctila, de tres dedos, es decir, un organismo que come hormigas y que tiene tres dedos, y en este caso oso hormiguero de tres dedos, ¿sí? Entonces casi siempre los nombres dan alusión a algo característico de la especie que se esté hablando, ¿sí? Y bueno, recuerden que yo les hablaba de en un comienzo de la clase, de nuestras clases presenciales, les hablaba de los tipos de células, ¿sí? Y estos tipos de células nos van a hablar de los diferentes reinos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces tenemos la célula eucariota, que ustedes ya saben la diferencia entre eucariota y procariota, núcleo definido, no núcleo definido, organelos definidos, más grande más grande la eucariota que la procariota, ¿cierto? Y entonces a partir de esto hablamos de que tenemos un ancestro eucariota y de ese ancestro eucariota surgieron las plantas, surgieron los hongos y surgieron los animales. Del ancestro pues procariota están tanto las bacterias como las arqueas. Recuerden que yo les hablé de eso, las diferencias entre bacterias, entre arqueas, entre eucariotas, ¿cierto? Pared celular, si tienen organelos, si tienen peptidoglicano, todo eso. Recuerden todo eso que les mencioné, ¿sí? Entonces estamos hablando acá de los eucariotas, ¿cierto? Y a partir de un ancestro eucariota, de una célula eucariota, se generaron las plantas, los hongos y los animales, ¿sí? Entonces vean que tiene cierto sentido de relación, la misma clasificación de los organismos con el mismo sentido que habla Darwin de que los organismos evolucionan y son similares entre sí y pues entonces se puede dar a partir de esto una clasificación, ¿sí? Y pues como ya les mencionaba, pues por allá para el comienzo de nuestras clases hablábamos de los dominios y los reinos, ¿cierto? El dominio bacteria, que tenía sus características peculiares que ustedes ya se acuerdan, no tiene pared de peptidoglicano o si tienen pared de pseudopeptidoglicano. El dominio arquea, que estas bacterias sí tienen pared de peptidoglicano, ¿cierto? Dominio eucaria, que acá ya hablamos de células más grandes, tienen el núcleo definido, organelos definidos, y acá dentro de los eucariotas encontramos los diferentes reinos de la naturaleza, ¿cierto? El reino vegetal o plantae, el reino fungio de los hongos, el reino animal o metazoa y el reino protista, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ya sabiendo que a partir de características morfológicas similares podemos clasificar los organismos, podemos entender también cómo han ido evolucionando, ¿cierto? Estos fueron unos primeros organismos, ¿cierto? Procariotas, que recuerden que yo les hablé de la teoría endosimbiótica, que uno de ellos se comió, hubo una asociación entre tres tipos de células procariotas, ¿cierto? Donde se formó una célula eucariota, ¿cierto? Que se formó la mitocondria y el cloroplasto, y entonces a partir del cloroplasto surgió la célula vegetal y a partir de la mitocondria salió la célula de los hongos y de los animales, y acá pues esto extraño que yo les decía que eran los protistas, ¿cierto? Entonces, esto es lo más importante que hace alusión pues a la clasificación de los reinos. Y vean que hay, como les digo, una semejanza tanto morfológica a nivel de célula para clasificar los dominios y los reinos, ¿sí? Espero estar siendo lo más clara posible si no me preguntan y pues con mucho gusto yo les aclaro todo esto. Bueno. Chicos, el video está quedando muy largo y por lo tanto lo voy a dejar hasta aquí. Voy a hacer otro en el cual les explico la clasificación de los seres vivos. Bueno, muchas gracias, espero se encuentren muy bien y pues ya nos estaremos hablando en el próximo video.